La volatilidad de los tipos de cambio es una gran amenaza para la prosperidad del mundo actual. Robert Mundell. ¿Qué acontecimientos han conducido a esta gran crisis mundial? ¿Cómo influye la economía de Estados Unidos en la economía española? ¿Tiene la gente una percepción real de los problemas derivados de la crisis que acechan a su vida? ¿Sería bueno crear una moneda única para todos los países? Aunque la ciencia no pueda abordar estos temas con el rigor que desearíamos, hoy en Redes tratamos de entender un poco más la actualidad económica de la mano del premio Nobel Robert Mundell, promotor hace más de 20 años de la moneda única europea. Hay muchísima gente que está convencida de que la actual crisis económica que está conmoviendo a Europa va a acabar desarbolando la moneda común que nos habíamos dado y que se acerca el final del euro y de su sustitución por las antiguas monedas nacionales. Bueno, si hay una persona en el mundo que de verdad ha pensado sobre esto, una persona que ha analizado lo que estaba ocurriendo antes del euro y lo que está ocurriendo después, esta persona es un Nobel, es un premio Nobel de Economía, Robert Mundell, y es al que le hemos preguntado si su idea original de que era necesario que Europa se moviera hacia una moneda común seguía siendo vigente y cuál es el final de esta crisis. Me imagino que todo el mundo te pregunta ¿qué ocurre? Quiero decir, has sido galardonado con el Premio Nobel de Economía en medio de una crisis económica mundial. Bob, esto es muy interesante porque algunas personas en España y en Europa han achacado la crisis económica a la convulsión financiera exterior. Es decir, se le dijo a la gente que fue la crisis bancaria norteamericana en concreto la que provocó la crisis europea. Pero no parece cierto, ¿no? Según lo que tú dices. No, no es cierto. Los problemas de Europa se veían venir en los 80 y 90, cuando se entendió que la proporción entre la deuda pública y el Producto Interior Bruto no podía superar el 60%. Por eso pusieron el límite del 60% sobre la deuda pública. Pero en los 10 años siguientes aumentó hasta un 75%, de modo que se produjo un periodo de laxitud fiscal, y esto no tiene nada que ver con la crisis norteamericana. En los últimos años, todo se aceleró y el hecho de que las instituciones americanas pudieran estar en peligro, y lo estuvieron, así como el que los bancos tuvieran graves problemas, puso de manifiesto la rapidez con la que la deuda puede provocar una crisis. O sea que, si entiendo bien, el déficit público, o digamos la incompetencia fiscal de los distintos gobiernos, ha sido la causa principal de la crisis en un contexto en el que no se podían cambiar, ajustar los tipos de cambio. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la deuda pública y privada de un país? Ambos factores pueden influir. Una deuda privada excesiva
puede acabar convirtiéndose en deuda pública si el Banco Central o el gobierno tiene que rescatar el sector privado. ¿Y qué pasa entonces con el sector público? Sí, ¿qué ocurre si quien tiene más deuda es el sector público? El sector público puede aguantar y soportar la deuda mejor que el sector privado. Por ejemplo, Grecia e Italia están en una situación difícil debido al gran tamaño de su deuda total, porque el nivel de deuda con respecto a su PIB supera el 100%, y la deuda forma parte de los ingresos anuales. No tiene por qué ser terrible que la deuda aumente todavía más, pero si va acompañada de un incremento del déficit, el problema puede ser más grave. La situación de España es mucho mejor porque la proporción entre la deuda y el PIB es del 75 o 80%, es mejor, pero aún así no es un nivel bajo. Sigue estando por encima de la norma comúnmente aceptada del 60% que se estableció en el 91. Nos vemos en casa. Yo también te quiero. Un besito. Joder. ¿Qué pasa? Mierda. Susana, de que el banco nos había negado la hipoteca. Llevamos un año mirando pisos. ¿Y eso? Y eso, pues se ve que no se fían ni que podamos devolver la pasta, ni que podamos pagar las letras a fin de mes. Y tenemos 2 sueldos. Pero como yo soy autónomo, se ve que no sirve. Lo que más rabia me da es que los trincados siempre somos los de a pie. Porque a los bancos a eso sí les dan pasta. No. No, encima el gobierno, ¿vale? Que manda... No les dan pasta, se la prestan. Y a un tipo de interés altísimo. Vale, pues ¿por qué se la presta a ellos y no a mí? A ver, el sistema funciona un poco así. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Tú imagínate que como autónomo las cosas te van bien y decides montar la empresa. Ojalá. Imagínate que la montas, ¿vale? Si a ti te pagan de 60 a 90 días y tú no tienes dinero para pagar a tus trabajadores, tienes un problema, ¿no? Pues sí. Pues no, porque el banco te adelanta el dinero y cuando cobras te lo devuelves. Es bastante frecuente. Pero entonces, a ver, si a los bancos les prestan dinero, ¿por qué ellos a mí no me dan un crédito? Vale, calma. A ver, tú sabes que cuando tú metes el dinero en el banco lo usa para hacer inversiones, negocios, sí, y deja una pequeña cantidad en provisión, que es lo que calcula que necesitará para sus clientes por si quieren sacar efectivo. Entonces tú, para montar tu empresa, necesitas que el banco te preste dinero. Como no lo tiene porque está invertido, se lo tiene que pedir a otros bancos. Pero si estos bancos no se lo dejan, entonces empiezan los problemas. Y esto es lo que pasó en España, donde solíamos pedir dinero a los alemanes. Cuando allí cerraron el grifo por la crisis, los bancos españoles, a su vez, dejaron de dar dinero a las empresas. Empresas que no podían pagar a sus trabajadores ni hacer frente a los pagos. Y entonces estas empresas se fueron a la bancarrota. Es una reacción en cadena. Así que imagínate las repercusiones que tiene que los bancos se queden sin liquidez. No dan crédito a las empresas. Estas no pueden comprar material ni pagar lo que deben. Esto genera más deudas, más morosidad, más impagos, total, gente que se queda en la calle. Y es por eso que el Estado da dinero a los bancos, para evitar todas estas fatalidades procedentes de la deuda privada. Es que, además... O sea, todavía hay más, ¿no? Claro que hay más. Imagínate que las empresas se colapsan y cierran. Esto genera menos actividad, menos trabajo. Por tanto, menos impuestos que recolecta el Estado, lo que supone menos cotizaciones a la seguridad social. En cambio, el Estado tiene el mismo gasto en sanidad, en educación, y encima le aumenta la partida que destina al desempleo. Y eso hace que la deuda privada se convierta en deuda pública. Es un pez que se muerde la cola. Por eso el Estado da dinero a los bancos, para que luego se lo devuelvan, ¿eh? ¿Por qué no me dan una hipoteca? Uy. En algún momento en el pasado comentaste que el gran acontecimiento del siglo XX o del siglo XIX fue el hecho de que Gran Bretaña y los Estados Unidos compartieran el mismo idioma, que esto fue un factor muy importante. Bueno, déjame decir que cuando lo dije estaba citando a Bismarck. Estabas citando a Bismarck, no lo sabía. Y Bismarck tuvo la visión de decir que el acontecimiento más importante del siglo XIX fue que Gran Bretaña y Estados Unidos hablaran la misma lengua. Así es, sí.
En aquella época América era la gran potencia emergente, pero su economía, en los últimos días de la vida de Bismarck, ya era la mayor economía del mundo. Así que no solo fue el Imperio Británico, sino que por encima de este se encontraba la gran potencia norteamericana. ¿Y qué pasa con esa potencia, Bob? Algunos dicen que su poder queda cuestionado por potencias emergentes como China, y otros dicen que de eso nada, que los Estados Unidos siguen representando el 4% de la población mundial y el 26% de la producción mundial. Así que en el próximo siglo seguirá siendo la primera potencia. ¿Tú cómo lo ves? Parece que los Estados Unidos están predestinados a seguir siendo una superpotencia. La única superpotencia con mucho durante lo que queda de siglo, al menos hasta donde alcanza mi vista. Es obvio que la propia Europa es un contrincante digno en términos de superpotencia, pero Europa no tiene un gobierno propio. No está unida y tiene una población que envejece, así que no cuenta realmente. China ya es la segunda economía del mundo. Superó a Japón el año pasado y tiene un futuro brillante, ya que parece que en los próximos 20 o 40 años va a seguir teniendo un ritmo de crecimiento impresionante. La economía china va a ser cada vez mayor, aunque va a seguir siendo una economía pobre en términos de renta per cápita. En cuanto a su PIB absoluto y poder, se van a convertir en la primera o segunda economía, acercándose a Estados Unidos a finales de este siglo. Pero esto es muy importante. Si los Estados Unidos van a seguir siendo durante el próximo siglo, la primera potencia económica, ¿qué pasa entonces con Europa? Has mencionado el envejecimiento de la población, las dificultades, la ausencia de un gobierno común. Tienen una moneda común, por lo menos, ¿no? ¿Hay algún factor que pueda destruir esa moneda, el euro? Pienso que cuando la gente se paró a pensar, sabían que automáticamente el primer paso debía ser un potente gobierno europeo, pero entonces crearon la moneda europea. Políticamente fue una decisión muy complicada. La gente, incluido yo mismo, defendimos que la creación de una moneda europea sería un catalizador para conseguir una organización fiscal más estricta, más integración, que llevaría a un gobierno europeo. Y pienso que es algo que aún debe producirse. No ha ocurrido, ¿eh? La razón principal de que se creara esa moneda no fueron simplemente los beneficios económicos, sino también las ventajas políticas. Se trataba de mantener a Europa unida. Tenéis que seguir con todo esto y pienso que el proceso está en marcha ahora. Existe un consenso general de que la integración fiscal debe ser mayor, debe haber un mejor gobierno. Hay un presidente europeo ahora, pero la presidencia debería ser más sólida y abierta. Creo que será el paso siguiente en el camino hacia la integración europea. Probablemente tienes razón al recordarnos que hemos elegido el otro camino, que lo lógico hubiera sido crear una potencia política primero y después una unión monetaria. El euro, la política fiscal, etc. ¿No ves ninguna posibilidad de ruptura o de interrupción de este proceso? ¿No hay ninguna posibilidad de cambiar acelerando? Mira, estáis metidos en un debate abierto y tenéis dificultades para resolver el problema de la financiación de departamentos, para resolver la financiación del Estado griego y de los demás países que podrían correr la misma suerte. Se están creando nuevos sistemas constantemente, pero no podéis esperar a que se produzca de un día para otro. Requiere consenso e ideas nuevas, ideas que aún no conocemos. Creo que nadie sabe todavía cuál va a ser el próximo paso correcto, políticamente factible y viable en nuestro camino hacia la integración fiscal. La gente está trabajando en ello y es probable que en el próximo año o en los próximos 2 años haya grandes avances en ese sentido. Y así aterrizamos en un paisaje donde teníamos, como recordarás, 3 monedas: la eurozona, el dólar y el yen. Sí. ¿Y a ti te pareció bien? En cierta época dijiste, bueno, las cosas van mucho mejor con estas 3 monedas.
Ya sabes, la gente se puede comunicar mejor e intercambiar no solo información, sino también productos. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Estás tan contento como hace unos años? Bueno, recuerda que mi propuesta de reforma internacional, en 1968, hace muchos años ya, abogaba por una moneda global, una divisa universal. Pero no fue posible en aquella época porque los Estados Unidos nunca lo hubiesen aceptado. Y pensé que lo mejor sería que Europa crease su propia moneda, que sería muy bueno y realmente necesario para Europa, que sería un catalizador que dividiría un poco el mundo entre el dólar y la moneda europea y haría que fuera más interesante para los Estados Unidos aceptar un plan monetario global, porque el mundo necesitaba una divisa universal. En los tiempos de la famosa conferencia de Bretton Woods, en 1944, tanto los planes americanos como los británicos preveían una divisa universal. Los americanos llamaron a su moneda UNITAS y los británicos llamaron a su propuesta de moneda Bancor. Pero no se aceptó ninguna de las dos por razones políticas. La conferencia se celebró en julio de 1944. Era un año de elecciones políticas, un año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y no hubiese sido una buena idea política para el presidente Roosevelt aceptar una moneda global. Abandonar el dólar. En aquella época los americanos no hubiesen aceptado esa globalización. Por eso decidieron crear el FMI y el sistema de la Reserva Federal, pero no aceptaron ir más allá y crear una moneda global, porque en su lugar el dólar funcionaría bien. Esa fue la idea fundamental. Pues no me entero de nada. No, la economía no hay quien la entienda. Es cuestión de ponerle ganas, hermanito. Además, estaría bien que te enteraras de algo, porque todo lo que pasa, todo repercute en tu vida. Ya. Sí, desde el precio del pan hasta que te renueven el contrato. Ya, pero no me entero. Vale, hay crisis. ¿Por qué? Que llevamos mogollón de tiempo con que hay crisis, hay que ahorrar. Las hipotecas de Estados Unidos. A mí me suena a China. A ver, la crisis en parte es debido a que el sistema financiero ha tomado vida propia. Hace 30 años los bancos servían para guardar dinero, darnos créditos, pero ahora no. Ahora la banca funciona por sí sola y hace negocios sin ninguna regulación. Hay libertad total. ¿Y por eso estamos en crisis por culpa de los bancos? Pues sí, en parte sí. Pero para entenderlo mejor tenemos que remontarnos hasta el 2001, cuando se produjo la crisis de las llamadas empresas.com. Empresas de nuevas tecnologías surgidas con Internet, con las que se especuló muchísimo y que al final se acabaron hundiendo. Al poco sucedieron los atentados del 11S en Nueva York y se propagó el pánico a sufrir más ataques terroristas. Con aquella situación y ante el miedo de que se derrumbara el mercado financiero, la Reserva Federal estadounidense decidió bajar los tipos de interés para facilitar al máximo las operaciones. Espera que me pierdo. ¿La Reserva Federal qué es? Es la entidad que presta dinero a los bancos en Estados Unidos. ¿Como el Banco de España? Sí, exacto. La Reserva Federal lo que hizo fue bajar los tipos de interés al 1%. Eso significa que si les prestaban 100, tenían que devolver 101. Si los bancos tienen que pagar poco por tener dinero, pueden hacer muchas más cosas, como por ejemplo, dar créditos a un interés también muy bajo. Claro, entonces es más fácil comprarse una casa, un coche, unas vacaciones. Imagínate esto en Estados Unidos, donde están súper acostumbrados a consumir y a tirar de tarjeta de crédito. ¿Y qué hacen? Pues comprarse casas, y comienza la burbuja inmobiliaria que luego acabó explotando. Mira, como aquí. Exacto, como en España y en Irlanda. Pero es que además, en Estados Unidos, los bancos empezaron a dar dinero a un interés muy bajo. Y gente de condición humilde empezó a comprarse casas, pisos, gente que si las condiciones a las que habían contratado la hipoteca cambiaban, no iban a poder responder. Pero qué locos, ¿no? O sea, ¿por qué le vas a dejar dinero a alguien que sabes que seguramente no te lo va a poder devolver? Ya, pero esto los bancos lo saben. Y para disminuir el riesgo, cogen esas hipotecas y las trocean, ¿vale? Y las mezclan con otras hipotecas, créditos, acciones de bajo riesgo. Y venden estos paquetitos nuevos a otras entidades, a otros bancos, a otras personas.
Pero hay riesgo ahí todavía, ¿no? Sí, hay riesgo, pero hay unas entidades que son las agencias de calificación que se dedican a valorar si un producto financiero es bueno o malo. Y esas agencias le dieron a estos paquetitos la máxima nota por presentar un riesgo muy bajo. La banca les hizo caso y se lanzó a comprar. Y esos paquetes salieron de Estados Unidos y se empezaron a vender en bancos europeos, sobre todo alemanes y franceses. ¿Pero qué tiene que ver con Europa, los bancos europeos, con los bancos americanos? ¿Por qué los bancos de aquí compraban los paquetitos esos allí? Pues porque les parecía una buena inversión. Y te recuerdo que la banca lo que quiere es hacer negocio. Aunque entonces fue una ruina, porque mucha gente no podía pagar lo que debía. Los bancos comenzaron a tratar de cobrar su dinero, a buscar quién tenía los seguros de las hipotecas. Pero como las habían troceado tanto, no sabían ni cuántos bancos tenían paquetes de estos, ni dónde estaban esas hipotecas, ni nada. Las entidades financieras de todo el mundo empezaron a desconfiar unas de otras. Si yo no sé lo que tú tienes en tu cartera de inversiones, no te dejo dinero. No confío en que puedas devolvérmelo, decían. El Dow Jones de la Bolsa de Nueva York ha sufrido la mayor caída en puntos de su historia. Y por primera vez en la historia, el mercado interbancario se colapsó. Y a partir de aquí la cosa fue a peor. ¿Se puede ir a peor? Claro. ¿Qué hacen los bancos? Como necesitan liquidez, dinero en mano, hacen caer las bolsas. ¿Cómo? Hacen caer las bolsas. Venden sus productos a precios muy bajos, no les importa perder dinero. Lo que quieren es sacarse las cosas de encima. Y en medio de todo este lío, en 2008, para evitar que el sistema financiero americano se colapsara, la Reserva Federal empezó a dar dinero a los bancos. Pero después de rescatar a algunos, decidieron que tenían que darles un escarmiento y no ayudaron a Lehman Brothers, que se fue a la bancarrota. Eso hizo que la desconfianza en todo el mercado fuera brutal. Durante una semana todo el mundo vivió con un profundo terror. La gente estaba histérica, nadie sabía qué iba a pasar. Vale, pero eso es Estados Unidos, ¿eh? ¿Por qué nos afecta en España? Porque la banca española se financia en buena medida con los bancos alemanes, y los bancos alemanes tenían aquellos paquetes de riesgo. Si todo funciona no hay problema, pero la que el banco alemán no da más dinero y le pide al español que devuelva lo que debe, el banco español se lo pide a las empresas, entre ellas muchísimas inmobiliarias que no pueden pagar porque están endeudadas, y todo se colapsa. Vivimos en un mundo globalizado en el que lo que pasa en un punto afecta a todo el planeta. ¿Y ahora dónde estamos? Bueno, en principio en 2009 entramos en una fase de estabilización, pero eso depende a quien le preguntes. El premio Nobel de Economía Robert Mundell nos ha puesto de manifiesto en este programa que su idea original, no sólo de la necesidad de una moneda común para Europa, del euro, sino de una moneda mundial que agrupara a todos los países, sigue siendo absolutamente necesaria. Entonces, realmente tenemos que aceptar que estamos yendo hacia una moneda global común, una divisa global. Creo que es así porque lo que hizo el euro fue muy importante para el sistema, dado que hasta que llegó el euro, el dólar representaba el referente en la economía. Si estas dos monedas tuvieran una paridad fija, sería coser y cantar, funcionaría, sería muy fácil. Representarían un extraordinario 45% de la economía mundial si tuvieran una paridad fija. Pero el Banco Central ha permitido que hubiera subidas y bajadas, unas oscilaciones tremendas en los tipos de cambio entre el dólar y el euro. Estas oscilaciones son irresponsables. Probablemente los dos dirigentes de los bancos centrales mundiales sean los responsables de esta situación. Bernanke y Trichet deberían reunirse y habría que obligarles a estabilizar los tipos de cambio en lugar de permitir que suban y bajen porque perjudica gravemente la economía mundial y sus propias economías. Hay gente que dice que el aumento de Internet y de las redes digitales es tan grande, tan intenso,
que afectará a la forma de expresar la política económica y, en cierto modo, la manera de decidir la política económica. Sí. ¿Qué opinas? Bueno, creo que afecta a la manera de funcionar del mundo. Lo que significa es que algunas cosas cambian rápida y simultáneamente, casi al instante, mientras otras tardan mucho en cambiar. El mercado laboral, por ejemplo, tarda mucho en moverse, pero la información se desplaza al instante y lo que ocurre es que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo todavía no se han dado cuenta de ello. No se han dado cuenta aún. Porque miran atrás y piensan que es como antes. Alguien dijo que los efectos de la política monetaria se dejaban sentir con un gran retraso. Y es algo que repite la Reserva Federal, entre 6 y 18 meses. Esto no significa nada, no hay retraso. Bueno, el retraso de los efectos de la política monetaria no es de 18 meses, sino de 18 minutos. Es el tiempo que se tarda en enviar mensajes por todo el mundo. De modo que se obtienen reacciones muy rápidas a los tipos de cambio. Por lo tanto, los tipos de cambio envían señales porque son mercados muy flexibles y todo reacciona muy rápidamente a los tipos de cambio, mucho antes de que los precios se vean afectados. Pero, si te fijas, la Reserva Federal utiliza lo que se llama la regla de Taylor, el índice de paro, la inflación, el índice de precios al consumo, pero dichos índices tardan meses en reflejar la realidad comparado con las variaciones que provocan los tipos de cambio. Es la razón por la que la Reserva Federal pasó por alto el impacto de la apreciación del dólar en el tercer trimestre de 2008 con el crack de Lehman Brothers, Fannie Mae y Freddie Mac, y todas esas otras instituciones hipotecarias. Lo pasaron por alto totalmente. Y el Banco Central Europeo no se dio cuenta de que cuando el dólar empezó a apreciarse, era una locura, no lo pensaron bien, que el tipo de cambio, que ese tipo de cambio tendría un efecto deflacionista que agravaría los déficits de todos los países europeos y que haría mucho daño. Por suerte, ahora la caída del euro va a ayudar. Podemos mostrarnos algo optimistas gracias a la depreciación del euro, que devalúa la deuda europea y mejorará las cuentas públicas. En los comienzos de la evolución, lo hemos visto en este programa, en los comienzos de la evolución el miedo sirvió para algo. Cuando uno estaba aterrado delante de una leona que lo iba a atacar, se le ponían los pelos de punta y se quedaba paralizado. De manera que no entrabas en el campo de visión de la leona, a menos que te movieras. Y por eso, alguno de nuestros vecinos tuvo un antepasado que se salvó gracias al miedo. Pero en la sociedad moderna, el miedo paraliza, corroe, interrumpe el crecimiento, interrumpe hasta la menstruación, el crecimiento de las uñas, el crecimiento del cuerpo. La adolescencia se para. El miedo es un desastre y lo mismo ocurre con las crisis. El miedo realimenta la crisis y la mantiene. La única ventaja del miedo es que de la misma manera con que ha llegado, se va a ir cualquier día. Y cuando se va, las cosas vuelven a su lugar y reaparece el crecimiento que tanto anhelamos para sobrevivir. La felicidad es la ausencia de miedo. Eduardo Punset.